Hola, qué bueno es saludarte y darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube de Influyente TV. ¿Sabes? En Influyente diseñamos espacios para ti, donde sientas seguridad, en un ambiente cálido, lleno de esperanza, paz, verdad de Dios, y poder entonces cumplir con nuestra misión, que es guiarte para que tengas una relación creciente y cercana con Jesús, el hombre más influyente de la historia. Sin importar que seas nuevo en la fe, un buscador, estés retornando a ella, eres escéptico o quizás no tienes iglesia, este y todos nuestros espacios son pensados en ti y para toda tu familia. Por ello te doy las gracias por acompañarnos y darte la oportunidad de vivir la experiencia influyente en línea. Es un excelente momento, por cierto, para que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y le des like a este video, porque de esta manera vas a contribuir para que otras personas se conecten con nosotros. Y así vamos a poder crecer mucho más como comunidad global. También puedes seguirnos en Instagram como Influyente TV y por allá puedes compartir con nosotros principios que extraes de la conferencia, porque nos va a encantar leerte. Comparte también este enlace con un amigo a quien quieras regalarle una experiencia diferente. Una experiencia llena de esperanza, de aprendizaje, en pro de una sociedad en otro nivel. ¿Alguna vez te has formulado, por cierto, alguna de estas preguntas? ¿Soy de las personas a las que les cuesta reconocer un error? ¿Trato a los demás con desdén, con altivez o arrogancia? ¿Soy incurioso, altanero o alzado? Si tu respuesta fue por lo menos un en ocasiones, en instantes explorarás el componente activo del antídoto para estas toxinas y cómo deshacerte de ellas en la serie de conferencias titulada Veneno del Alma. Descubre el antídoto en la tercera entrega, Soberbia y Orgullo. Por cierto, el pastor Raúl Parra estará dirigiendo este espacio de reflexión. Quédate hasta el final para que escuches información de interés para ti y preguntas que te harán reflexionar. En una columna humorística del mexicano Catón, se lee una conversación que discurre entre un jefe y su asistente. Él le hace varias preguntas. La primera: señorita, ¿alguna vez le han dicho que usted es muy eficiente? A lo cual ella respondió: no, licenciado. ¿Alguna vez le han dicho que usted tiene una cara divina? A lo cual ella respondió: no, licenciado. ¿Alguna vez le han dicho que usted tiene un cuerpo escultural? No, licenciado. Entonces, ¿por qué actúa como si tuviera todo eso?
Esta escena esconde un veneno del alma muy común y se llama la soberbia. La soberbia es un término que proviene del latín superbus y significa el que está por encima, altanero. El diccionario define esta palabra soberbia como orgullo o amor propio desmedidos. La soberbia y el orgullo son familia, son sinónimos básicamente. Si quisiéramos conseguir una distinción entre ambas, esta se hallaría en el hecho de que el orgullo es como más privado, más disimulable. Es como una soberbia adornada. Pero ambas son harina del mismo costal. La diferencia es que una está dentro del saco y la otra se desparrama, está afuera. Es más visible. El soberbio suele descubrirse rápidamente en líderes, en jefes o en personas que manejan ínfulas y que visiblemente es perceptible su actitud. Ahora, me gustaría que en esta mañana hiciéramos una especie de autorradiografía de soberbia desde el asiento o desde las plataformas digitales de donde nos miras. Te pregunto, ¿eres de las personas a las que les cuesta reconocer un error? ¿Tratas a otros con desdén, altivez o arrogancia? ¿Te pavoneas como pavo real? ¿Te gusta y necesitas los halagos y cuando no los recibes te enojas? ¿Maltratas a otros? ¿Le tiras el carro al peatón que está cruzando la calle? ¿Eres injurioso, altanero o alzado? Al que medio te desafía, tú le dices, ¿no sabes con quién estás hablando? ¿Chapeas? Nunca pides ayuda porque eres tan autosuficiente que no requieres del apoyo de otros. Nunca pides perdón. Eres de la élite de personas que dice que su filosofía es primero yo, segundo yo, y si queda algo de tiempo, también yo. A ver, si respondiste al menos un medio sí, el germen de la soberbia y del orgullo está en ti. Imagínate si respondiste 3 o 4 sí. Un filósofo y obispo que vivió entre los siglos 4 y 5 de nuestra era, se trata de San Agustín, él afirmó lo siguiente: la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Esta hinchazón de la cual Agustín habla es una que no solo corroe individualmente, no solo se percibe en individuos caminando por allí, también en ocasiones
abraza lo colectivo. Y hay grupos humanos, grupos poblacionales, que se dejan arropar por la soberbia. Un ejemplo escritural, bíblico, de esto lo encontramos unos 1000 años antes de que San Agustín dijera estas célebres palabras. Por allá en el año 586 antes de Cristo, el profeta Abdías profiere una profecía contra un pueblo llamado Edom. Un pueblo que estaba tratando con crueldad, injusticia y saña a los judíos. Nación que se encontraba en una hora aciaga, trágica, de derrotas y saqueos. Un poco lo que nos ha tocado vivir como nación, aquí, a nosotros, en este siglo. Y los edomitas trataron con arrogancia a los judíos. Y resulta que el profeta Abdías denuncia esa actitud burlesca y cruel de la nación de Edom en contra de los judíos. Y en el contenido de la profecía revela que los edomitas serían destruidos. Pero como ellos estaban envilecidos por su arrogancia, a ellos les parecía imposible que esto ocurriera. Máxime porque la ciudad donde ellos se encontraban había sido edificada en una cordillera donde había grandes rocas que la rodeaban. Ellos se sentían seguros allí, sentían que era un lugar alto y privilegiado. Pero Abdías demuestra a través de la profecía cómo el soberbio, incluidas las naciones que se enorgullecen, se autoengañan. Y esa es una pregunta de oro que hoy quiero responder junto a ustedes. ¿Por qué el soberbio se engaña? Una primera razón es porque confía en lo pasajero. El orgulloso suele depositar su confianza en recursos propios. Es típico. Dinero, posesiones, nivel intelectual, empresas. Su confianza gira alrededor de sí mismo, en sus capacidades y recursos materiales. Y en el libro de Abdías, uno de los más cortos de la Escritura, un solo capítulo, en el verso 1, leemos, quiero aquí revelarte el contenido de la profecía. Leemos lo siguiente: así dice el Señor omnipotente acerca de la nación de Edom: te haré insignificante entre las naciones. Serás tremendamente despreciado. Tu carácter soberbio te ha engañado. Presta atención que no se trata de una opinión de quien les habla. Es que Dios mismo pone de relieve que la soberbia envuelve y engaña. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en español actual sería: como habitas entre rocas, rodeado de peñas muy fuertes, en la altura de tu morada, vale decir en elevadas montañas, te dices a ti mismo: ¿quién podrá arrojarme a tierra? ¿Quién podrá lanzarme al valle? Verso 4. Pero aunque vueles a lo alto como águila, y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré, afirma el Señor. Edom hizo de sus recias rocas y sus ciudades empinadas, sus ciudades cerradas, hizo su propia fortaleza.
ellos suponían que Dios ni siquiera llegaría allí a castigarles. Pero Dios llegó. El pueblo de Edom en nuestra historia representa a las personas soberbias, a quienes supeditan su seguridad y confianza en las fortalezas humanas pasajeras. ¿Cuáles son estas fortalezas? Capacidades mentales, profesionales, capacidades económicas, liderazgos empresariales o políticos, juventud, relaciones sociales, un buen físico o un buen aspecto que lleva a algunos a sentirse sobrados o a muchas a sentirse divas. Pero amados, la soberbia es fuente de engaño cuando utilizamos todas estas cosas para que sean nuestra fuente de confianza y seguridad. Una segunda razón por la que la soberbia engaña es porque alardea de ser indestructible. ¿Quiénes recuerdan al creador del Titanic? A ver, levanten la mano. Ustedes son viejitos, ¿eh? ¿Recuerdan a este hombre? Obviamente por los registros históricos, que dijo: ni Dios mismo puede hundir este barco. En su soberbia, orgullo y arrogancia, aunque Dios le dio la idea y la inteligencia, al crear esta nave, él imaginó que era Dios. ¡Qué terrible! La autoadoración. El orgullo, tú debes saber que representa la madre de todos los pecados. Porque con el orgullo, ¿qué ocurre? Te llenas tanto de ti mismo que no hay espacio para Dios. Por lo importante, lo repito, con el orgullo te llenas tanto de ti, te vuelves creída, te vuelves autosuficiente, empoderado, por no decir empoderada, que no hay espacio para Dios, ni para sus planes, ni para su voluntad. El salmista en el capítulo 10 y verso 4 lo refleja de esta manera: el malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. El orgullo es autoadoración que pretende usurpar o tomar algo que únicamente le pertenece a Dios. A ver, quienes son cristianos saben de qué estoy hablando. ¿Qué es lo único que le pertenece a Dios y Él no comparte con nadie? Su gloria. El orgulloso pretende tomarla para sí. El orgullo, amados, fue la actitud que guió a aquel llamado querubín protector antes de que fuese formada la tierra, antes de que fuese hecho el ser humano, antes de que las plantas y los animales fuesen gestados. Ya en los cielos había la creación de ángeles, había jerarquías con arcángeles, querubines, serafines, y uno en particular dirigía la música en los cielos, la adoración. Y ese llamado querubín protector, hermoso de semblante, dice las Escrituras, se convirtió nada más y nada menos que en Satanás. ¿Sabes por qué? Porque se ensoberbeció, buscó exaltar a grado sumo su yo, pretendió nada menos que intentar
sustituir a Dios como gobernante. ¡Qué ínfulas! Y por causa de su soberbia fue expulsado del cielo. Y noten, porque la soberbia no es solo individual, lo estamos viendo con el pueblo de Edom. 1/3 de los ángeles se fue con Satanás. La soberbia es contagiosa. Ojo, los padres, sus hijos los están mirando. Satanás fue arrojado del cielo y lamentablemente millones han perdido una eternidad con Dios y la seguirán perdiendo por causa del pecado madre del orgullo. Lo que separa a la gente de Dios es su orgullo. El orgullo, amados, es un veneno, es una toxina que necesitamos identificar y combatir. Todo lo que tú hagas, conquistes, poseas, Dios te lo da. Es Él quien te permite disfrutarlo. Por tanto, de Él es la gloria y solo Él la merece. Pero la soberbia engaña a la gente y la hace pensar que es indestructible. Una tercera razón por la que la soberbia miente es que destruye lo más valioso. Te pregunto, después de Dios, ¿qué es lo más valioso en esta tierra? Después de Dios, ¿qué es lo más valioso? La familia. Y en nuestra historia central de hoy, Edom, en su soberbia, trató a una sufriente Israel con desdén. La trató con burla, con saña. Y para ofrecerte más contexto bíblico, debes saber que Edom e Israel, aun cuando eran naciones distintas, venían de una misma familia y de un mismo padre. Se llamaba Isaac. Isaac tuvo unos hijos gemelos y algunos de ustedes conocen los nombres de ellos: Esaú y Jacob. De la descendencia de Esaú proviene la nación de Edom. Se formó la nación de Edom. Y de la descendencia de Jacob proviene Israel. Y ahora, con esto en mente, leamos el verso 10 de Abdías. Él dice, dentro de la profecía, recuerda que continúa la profecía que él le da de parte de Dios. Y les dice, por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, le está diciendo, tú estás tratando mal a una nación que son como los colombianos y los venezolanos. Tenemos el mismo origen. Somos la misma familia. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Verso 12. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. Aquí nos encontramos con dos hermanos soberbios y engañadores, porque no solamente fue Esaú y su descendencia, también Jacob tuvo lo suyo, y muchos de ustedes lo conocen. Jacob fue engañador y suplantador. Dos hermanos, por tanto, orgullosos y prestos a la mentira, que desencadenaron una pugna entre dos naciones hermanas. Y yo te pregunto, ¿cuántos matrimonios y familias tú conoces que viven enguerrilladas? No pregunto quiénes viven acá enguerrillados. Aquí yo sé que todos viven en un hogar, dulce hogar. No hay peleas, no hay riñas, no hay diferencias. Pero ¿quiénes conocen por casualidad alguna familia en el edificio donde residen, en la villa, en el barrio, en las historias de la televisión o de las series de Netflix?
¿Quiénes conocen familias y matrimonios que viven como perros y gatos? ¿Alguno conoce? Levante la mano, a ver, alguien lejano que conozcan. Ok, aquí todos son unos santos. Amados, familias y matrimonios que no solo viven en rencillas, terminan separándose. Y la pregunta también aplica: ¿quiénes conocen familias y matrimonios que se han desintegrado por causa de la soberbia y del orgullo de uno de sus miembros? Uno solo. Saca cuentas cuando es más de uno. Pero con uno solo de los miembros. ¿Alguien conoce matrimonios que se han desintegrado por causa de este germen? Hermanos que se sienten superiores. Cónyuges e hijos que exigen desmedidamente bienes, automóviles, recursos, porque se sienten merecedores. Hoy día acudimos a la doctrina del merecimiento. Ya esto es una doctrina. El progresismo dice: tú eres merecedor. ¿Cuántas familias se han desintegrado y matrimonios por causa de esto? Por heridas que se infligen con infidelidad, gritos, burlas. La soberbia, amados, engaña porque desintegra lo más valioso que Dios creó: el matrimonio y la familia. Una cuarta razón por la cual el soberbio se autoengaña es porque el pavoneo cual pavo real, el plumaje no le deja ver. Está envilecido, está embriagado en su altanería. Y no ve, no es capaz. A menos que viva golpes de vida real contundentes. No ve que el final de la soberbia es la caída. El proverbista lo dice de esta manera en el capítulo 16 y verso 18 del libro de los proverbios. Los proverbios son refranes o máximas de sabiduría que fueron escritos en su mayoría por el rey Salomón, uno de los hombres más sabios. Dice el verso 18: la soberbia, ¿a qué precede? Al fracaso. Y la arrogancia anticipa la caída. Tú debes saber que la profecía de Abdías y por tanto el final fatal de Edom se cumplió. Su fortaleza fue minada. Sus ciudades fueron penetradas por el enemigo. Fueron derrotados. Edom cayó. La que se sentía entre las hendiduras, entre las rocas. Un hombre hizo de su profesión, de su familia, incluso de su cuerpo, su propio Dios. Por ser este hombre comunista, y es típico de las personas que manejan esta filosofía, este hombre era arrogante y agnóstico. Su madre, quien tocaba el piano en la iglesia, no cesaba de orar por él. Un día, a este caballero se le diagnosticó un cáncer terminal. Y el hombre, que se ufanaba de tener un cuerpo de atleta, fue físicamente quebrantado hasta lo sumo, tanto que llegó a convertirse como una especie de amasijo de huesos andante. La lucha con sus pensamientos era atroz en medio de su degradación física, corporal y por tanto actitudinal también. Esa lucha con sus pensamientos, por cierto, no tenía lugar para Dios. No había cabida para Dios en esos pensamientos. Pero con el tiempo, la humillación a la que este hombre fue expuesto por causa del deterioro profundo de su salud, hizo que una tarde
entre dolor y lágrimas, este hombre doblegara su cerviz, se humillara ante Dios y reconociera a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Las oraciones de su madre hallaron eco en los cielos. Y este hombre recibió a Jesucristo como el Salvador de su vida, confesando sus pecados y su profunda soberbia, la cual había caracterizado toda su vida. Finalmente, este hombre murió, pero se fue con Cristo. Y si ustedes observan su historia de vida, vemos un punto de inflexión muy claro, de la soberbia a la caída más vil y baja, más degradante. Pero por la misericordia y la compasión divinas, de la humillación pasó a la gloria. La soberbia engaña a las personas porque no ven que el final de su orgullo es la caída. Seguramente tú quieres hoy irte de este lugar o descubrir a través de las plataformas digitales cuál es el antídoto para la soberbia. ¿Quieres saber qué necesitas inyectarte para combatir este mal? ¿Te gustaría conocerlo antes de irte? Hay 3 componentes principales dentro de el antídoto que tú y yo requerimos. El primero, sé realista y ubícate. Og Mandino, escritor del bestseller El vendedor más grande del mundo, él pregunta: ¿dónde se encuentra el que construyó la pirámide? ¿Acaso no está sepultado debajo de ella? ¿Qué piensan ustedes? Amado, todo lo que te enorgullece o ensoberbece pasa y se sepulta. Todo. Te puedo dar 2 ejemplos. Tu físico. Aunque tú no lo quieras o no lo aceptes, tu físico va cambiando con el paso de los años. Y tú tienes 2 opciones. O te amargas, o reniegas, o te vuelves una persona huraña y hostil por causa de los cambios que son fácilmente perceptibles solamente al mirarnos al espejo. O tú te reconcilias con el hecho de que el envejecimiento, o utilizando un eufemismo, el hecho de que crecemos en la vida, nos volvemos mayorcitos. Es una realidad inexorable, incambiable. Con lo que, si tú te centras hoy en tu apariencia, nota que te digo si te centras, no te estoy diciendo que te descuides. Eso es diferente. Tienes todo el derecho y la libertad de cuidarte, de esmerarte, de arreglarte un poco mejor si las arrugas y algunos kilitos de más se asoman. Pero lo que te quiero desafiar es que si tú te centras en tu apariencia, el envejecimiento va a ser insoportable para ti. Vas a sufrir sin necesidad ante los cambios en tu cara y en tu cuerpo. Vas a sufrir innecesariamente. Porque estás supeditando tu identidad, tu valía como persona a algo que es cambiante, que muta y que no puedes atajarlo. Puedes retrasar, puedes mejorar, puedes dosificar
Y eso está bien, pero sin centrarte ni idolatrar, ni pensar que esa va a ser tu fuente siempre de bendición y de recursos. El dinero, otro ejemplo. ¿Quién mejor que tú para saber que Él va y viene? Hoy hay, mañana no hay. Hoy hay abundancia, mañana hay escasez. Y es un ciclo. El dinero no es la mejor fuente de seguridad, precisamente para la gente. Y ubicarte significa darte cuenta, ser realista de que todas estas ventajas que tú puedas tener, tus cuentas bancarias, tus empresas, tu liderazgo político o empresarial, todo esto pasa. Y ubicarse pasa por entender que esto es pasajero y que ninguna de estas cosas puede ser tu garantía, tu fuente de provisión y de seguridad. Una segunda parte que compone el antídoto contra la soberbia reza: recuerda la desiderata. Ya algunos se estarán preguntando: Raúl, ¿qué quieres decir con eso de desiderata? Algunos de ustedes seguramente recuerdan aquel poema de Max Ehrmann en el siglo pasado, el siglo XX, que decía: si te comparas con los demás, te vas a volver vano y amargado. Porque siempre habrá gente más grande y más pequeña que tú. Por eso intentar compararte o superar a otros no solo te va a cansar, es que también es imposible. Es una carrera de ratas en la vida, el intentar superar a otros. Supérate a ti mismo en todo caso, tú eres tu mejor competidor. Por tercer elemento componente del antídoto, podemos leer la siguiente: usa el mejor don. En contraste con la soberbia y el orgullo está el carisma de la sencillez. La humildad es el principal antídoto contra la soberbia. La soberbia y el orgullo, escríbelo, son debilidades. La humildad es fuerza. Y es una virtud que es imprescindible para manejar excelentes relaciones interpersonales. Es una virtud para la cual el pueblo de Dios es desafiado y llamado a transitar ese camino. El camino de la humildad, el camino de la sencillez. Nuestro mejor referente, Jesucristo. En Él nunca hubo un vestigio de arrogancia, siendo Rey de reyes, Señor de señores, el Dios del universo. Y dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si tú, amado, has actuado con soberbia, con altivez o con arrogancia, por favor, atiende al llamado que te hace el apóstol Pedro en la primera carta que él escribe. En el capítulo 5 y verso 5, él nos dice: revístanse, báñense, arrópense de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. En otra versión declara, en otra traducción de las Escrituras, Dios mira de lejos al soberbio, lo resiste, no lo tolera. Recuerda, es el pecado madre, razón por la cual antes de la creación de la tierra el pecado entró. Dice: pero se muestra, este es el hermoso contraste
de la invitación y la exhortación de Pedro, pero se muestra favorable a los humildes. Es decir, Él pone gracia en los humildes. En otra información que las Escrituras nos brindan respecto de esta actitud, pudiéramos leer este pasaje de la siguiente manera: al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se exalta, Dios lo humilla. No tolera a Dios el orgullo ni la altivez. Puedo asegurarte, amado, aunque suene paradójico, que mientras más capacidades, recursos tú poseas, mientras más talentos, dones tú goces, y más sencillo tú seas, tú vas a ser más atractivo, atrayente y fuerte y no débil. Las personas dotadas de grandes capacidades humanas, dones y talentos que se convirtieron en líderes a nivel mundial fueron sencillas, y su impacto se basó precisamente en ello, en la humildad que les caracterizaba. Vean a Nelson Mandela, a Gandhi, y ni decir de Jesucristo, quien, siendo lo que él representaba, al humanarse, tomó una toalla, una palangana y lavó los pies polvorientos de sus discípulos. Y acto seguido dijo, porque siempre él predicó mayormente con el ejemplo: el verbo es importante, pero necesita estar acompañado de actos. Jesús dijo: el que quiera hacerse grande entre ustedes, hágase servidor de todos. Si un antídoto tú quieres inocularte para combatir el ego de la soberbia y del orgullo, es el servicio. El servicio te lleva al don y al carisma de la sencillez, porque te trabaja precisamente con tu elevado concepto. Recuerda la definición: orgullo es amor propio desmedido. ¿Con qué asocias tú la palabra servidumbre? Fíjate esa cercanía de términos: servicio, servidumbre. ¿Con qué asociamos servidumbre? Con cachifos, con gente despreciable, lastimosamente, a nivel social, a veces invisibles. Los que sirven en los hoteles, los que barren, los que cocinan, generalmente se les descorcha, se les pone a un lado en la actitud del colectivo. ¡Qué triste! Son personas que están sirviendo para que tú tengas áreas limpias, agradables o comida rica. Y Jesucristo se valió de ese germen social que tiene siglos, milenios, y Él dijo: el que quiera hacerse grande entre ustedes, forme parte de la servidumbre. Qué extraordinario sería para torcerle el cuello a tu soberbia que sirvieras. Máxime si tienes posición elevada a nivel social o económico. Te parecerías mucho más a Jesucristo. Tú y yo no lo podemos superar a Él en grandeza, pero Él dijo: el que quiera hacerse grande, el que quiera disfrutar de verdadera grandeza, no dice conviértase en el CEO de una organización, no dice conviértase en el doctor con más posgrados que pueda existir, no dice haga renombre. Todas estas cosas son buenas. En lo absoluto hablo en contra de ellas. Lo que estoy resaltando es
mientras más alto llegues, procura que tu corazón sea más sencillo y humilde. Y el servicio es uno de los actos más hermosos que revelan que Jesucristo ha nacido en el corazón de un creyente. Pudiéramos decir incluso una seguidilla de actos: creer, seguir y servir. Si tú has creído en Jesús, sigue sus pisadas y comienza a servir. Te invito a inclinar el rostro y a que juntos oremos. Padre, estamos agradecidos de ti. Tu palabra siempre es fuente de alimento para nuestra alma, de oxígeno para nuestro ser interior, de impulso, aun cuando ella como espejo nos confronta y nos hace ver realidades que son difíciles de deglutir respecto de nosotros mismos y de lo que está en nuestro interior. Hemos descubierto que el germen de la soberbia pretende seguir corroyendo, pretende seguir lacerando, pretende seguir dañando las relaciones y las vidas, los matrimonios y las familias, las amistades genuinas. Y hoy te pedimos, oh Dios, que tu buen Espíritu Santo que habita en todos los que han recibido a Cristo en el corazón pueda producir el querer como el hacer, llevándonos a convertirnos en personas que nos parezcamos más a ti, doblegando altiveces, doblegando arrogancias, actitudes crueles, degradantes y humillantes ante los servidores en las distintas esferas de la vida social. Señor, comprendiendo que hay grandeza en el servicio, comprendiendo que necesitamos ser realistas y ubicar dónde está nuestra verdadera fuente de identidad, de fortaleza, de seguridad, la cual no está en nuestras fortalezas humanas pasajeras. Nos encuentra, oh Dios, en las empresas, negocios, carreras, cuentas bancarias, físicos atractivos, relaciones con otros, juventud. No, nuestra identidad y valía como personas se halla en el concepto que tú tienes de nosotros. Nos has amado enormemente, nos has convertido en la niña de tus ojos, nos has vuelto tus hijos, tu iglesia, tu familia, el cuerpo de Cristo. Qué gran privilegio, inmerecido por demás. Nosotros no merecíamos formar parte de esta extraordinaria familia. Tú lo predispusiste desde la eternidad, dándonos un enorme privilegio al venir a formar parte de la familia de Dios. Y te agradecemos ello, Dios, que en este contexto de familia de Dios aprendamos, oh Dios, a evitar compararnos con otros, competir con otros para ver quién es más grande o superior. Que nos permitas más bien competir con nuestro propio ego que quiera adelantarse a ese Raúl nuevo que ha nacido por el Espíritu de Dios, a ese hombre y a esa mujer nuevas que tú has creado. Que sea ese nuevo nacimiento, ese hombre nuevo y esa mujer nueva que tú has forjado, la que se adelante en la carrera a ese viejo yo, a esa carne que pide ser satisfecha, saciada en sus apetitos. Oh Dios, y que servir a otros, amar a otros, orar por otros, ser de bendición para otros, se convierta en una bandera, en un estandarte de nuestra vida, que constantemente doblegue nuestra cerviz, constantemente mantenga a raya nuestro ego y nos impida entrar o cruzar la línea de la soberbia, de la arrogancia, de la altivez, del orgullo. Oh Dios, que no tengamos que ser comparados con los edomitas y que busquemos más bien tu intervención antes en nuestros corazones
para que estos sean quebrantados, porque tú al que se exalta lo humillas, pero al que se humilla tú lo pones en gracia. Tú lo elevas, tú te encargas de hacerlo. No tenemos que buscar una autopromoción. Tú te encargas de llevarnos a esas esferas donde deseas que estemos para representar con hidalguía tu reino aquí en la tierra. Bendice, Dios, a todas las familias aquí representadas. Que tengan una semana repleta de ti, llena de tu bendición y de tu favor. En Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Influyente está marcando una diferencia genuina en la vida de las personas en nuestra ciudad y en la de miles a nivel mundial. Hoy más que nunca es imprescindible unirnos para tener una influencia trascendente en nuestras comunidades. Tu apoyo económico nos permite seguir expandiéndonos a más rincones del mundo, cumplir con nuestra misión de guiar a niños, jóvenes y familias enteras a una relación creciente con Jesús, así como seguir siendo un faro de esperanza e inspiración para personas como tú, dentro y fuera del país. Extiende ahora mismo tu generosidad. Es muy sencillo. Hazlo visitando nuestro sitio web www.influyente.org y yendo a la opción Dar, o haciendo una captura a los datos que ves en pantalla. Puedes materializar tu contribución desde cualquier parte del mundo. Gracias por tu desprendimiento y por creer que juntos podemos trabajar para la transformación de vidas y la creación de sociedades donde prevalezcan la fe, la verdad y la gracia de Dios. Sé influyente y acompáñanos en la misión más importante del mundo. Cada entrega se pone mejor. Me encanta. Qué interesante esta serie de conferencias. Pastor Raúl, gracias. Gracias por compartir antídotos que son sumamente necesarios en nuestra sociedad. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido? Coméntanos, sería grandioso si le das me gusta a este video. Al hacerlo, la plataforma lo va a recomendar a otras personas y el encuentro puede darse a conocer a otras familias y de esta manera vamos a poder llegar a más rincones del mundo y seguir creciendo como comunidad global. Quiero comentarte que como iglesia seguiremos llevando el mensaje de vida eterna a cada rincón del mundo a pesar de las adversidades y lo logramos gracias a los que suman en generosidad, aportando desde cualquier parte del mundo de forma económica y voluntaria. ¿Quieres ser parte? En pantalla conocerás los datos bancarios. Vas a poder tomar una foto de ellos y así vas a ser parte de todo lo bueno que Influyente quiere regalarle al mundo. Gracias por ser influyente. En la caja de información encontrarás todos los links de nuestras cuentas en redes sociales, donde encuentras allí vas a estar ubicando Influyente UE y por allí vas a tener variedad de contenido de mucho valor para toda la familia. Visítanos en nuestra página web www.influyente.org y lo que viene a continuación es para ti, para que reflexiones con estas preguntas. Toma una fotografía. Nos vemos en la próxima. Recuerda, somos Influyente para todos. Contágiate de esperanza.